Ser podcast. Desde Berlín nos atiende Marc Bassetts, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Oye, estaba leyendo ayer tu texto sobre fútbol y Berlín y pensaba en cómo el deporte ayuda muchas veces a entender a un país entero. Yo creo que Estados Unidos se puede explicar hablando de béisbol. Recuerdo, por supuesto, las fantásticas crónicas del Calcio de Enrique González, que te contaban Italia mejor que cualquier crónica política, ¿no? Y tú has ido a entender Berlín a través del fútbol. Sí, Javier. He ido a varios partidos en los últimos días y la verdad es que es una manera de encontrar. Yo siempre estoy buscando la esencia de la ciudad, ¿no? Nunca la acabas de encontrar, pero he tenido la sensación, viendo algunos partidos de fútbol en Berlín, de que me he acercado a esta esencia. Porque el fútbol en Berlín, como tú decías, como en todos los países, en muchos países y en muchas ciudades, explica la historia y explica la personalidad del lugar. Claro, Berlín es la ciudad que estuvo dividida por el muro. Y había dos equipos importantes. En el oeste estaba el Hertha, que era el equipo predominante en el oeste de Berlín, Hertha Berlín, y en el este el equipo que predominaba era el Dinamo de Berlín, que era un poco el equipo del gobierno, el equipo del régimen comunista, era el equipo de la Stasi, de la policía secreta. Y luego en el este también había un tercer equipo pequeñito de barrio, casi en el extrarradio de Berlín, que se llama Union Berlin. Bueno, esto era la época de la Guerra Fría. Ahora llegamos a la actualidad y es muy curioso porque hay una especie de justicia poética. El Hertha está en segunda división. El Dinamo de Berlín está en cuarta división regional y ya no importa. Y ahora el equipo fuerte de Berlín es el Unión, que bueno, yo recomiendo a quien venga a Berlín que vaya a ver un partido de Unión Berlín. Y vas, claro, me da miedo preguntarte si eres del Barça o del Español. No, soy del Barça, claro, vale. soy del Barça. Pero el Barça no tiene nada, claro, como culé, vas ahí y ves cosas, bueno, muy, muy admirables. Por ejemplo, el otro día estuve en un partido de Bundesliga, Unión contra Heidenheim, que es un equipo modesto también que visitaba el campo de la Unión. Durante todo el partido estaba ganando la Unión 1-0. En el tiempo de descuento remonta Heidenheim 1-2, ¿no? Yo lo seguí desde detrás de la portería, donde están todos ahí con las banderas cantando. Yo creo que no miran el partido, porque van ahí a cantar y a hacer jaleo, ¿no? Pero bueno, están perdiendo 1-2 en el minuto 96, ya cuando es el partido final, y siguen animando a su equipo, ¿no? Yo me imagino, bueno, no sé si alguien se molestará, pero yo recuerdo cuando iba al Camp Nou, mucha gente ya se iba 5 minutos o 10 antes, ¿no? Para no encontrar tráfico. Y luego, si el Barça pierde o juega mal, silban al contrario. Y nunca celebrarían después de perder 1-2. Ahí me contaron en Unión que está prohibido, bueno, primero sacar el móvil, en el campo está prohibido. Prohibido, no había ningún policía, pero es una norma. Y luego está prohibido también abuchear a tu propio equipo. Hay que animarlo hasta el final, aunque pierda. Ay, qué bueno. Oye, te voy a recomendar para Carrusel Deportivo, Marc. En tus Bueno. Venga, que tenemos gente esperando. Empezamos. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them. Menudo estándar que has escogido. Yo creo que esto lo cantaba hasta Frank Sinatra, ¿no?
Lo cantaba Frank Sinatra y aquí lo canta Peggy Lee. Love and Marriage, amor y matrimonio. Y sobre todo cuando tiene también consecuencias diplomáticas, que es de lo que vamos a hablar ahora. En Dinamarca, a diferencia de otros países, acreditar un matrimonio es un trámite que formalmente requiere mucha menos documentación y por eso a muchas parejas binacionales les ha parecido una forma de oficializar su matrimonio de cara a tener un documento legal que acredite su unión en la Unión Europea. En 2024, por ejemplo, de las 8.000 bodas celebradas solo en el Ayuntamiento de Copenhague, 5.000 fueron por parejas que no residían en Dinamarca. Además, este país ha tenido una larga trayectoria en el reconocimiento de los derechos LGBTQ, así que también esto ha permitido que parejas homosexuales que en su país de origen no pueden casarse porque es ilegal, tengan una vía para reconocer esa estructura como pareja. Nuestra invitada nos dirá ahora cómo lo ve, pero también parece que hay un sector más de la sociedad danesa que está un poco fatigada por ser un destino nupcial europeo. Sí, Javier. Ahora incluso se dice que Copenhague se está convirtiendo en algo así como Las Vegas de Europa. Es decir, un lugar como Las Vegas donde casarse es más sencillo, donde la gente va a casarse y también a cometer locuras. Un lugar donde, como se dice, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Ahora quizá habría que decir lo que pasa en Copenhague queda en Copenhague. Por supuesto que es exagerado comparar Copenhague con Las Vegas, pero algo está pasando. Me acuerdo siempre de una frase de Yogi Berra, ¿sabes? Este entrenador de béisbol de Estados Unidos, conocido por sus frases absurdas, pero que en el fondo había una sabiduría en aquellas frases absurdas. Yogi Berra decía, a propósito de un restaurante de Nueva York que tenía mucho éxito de público, decía lo siguiente: ya nadie va a este restaurante, está demasiado lleno. Pues con la cuestión de las bodas, Dinamarca, Copenhague, parece que está viviendo su variedad particular de esto, y es una variedad danesa también de un fenómeno que pasa en muchos otros lugares. Lo hemos visto con el turismo. El éxito puede acabar matando el éxito. Desde Esbjerg nos atiende Lona Müller-Sigard, que es organizadora de bodas en Wedding Island. ¿Qué tal, Lona? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Tú antes de hacer la parte más colorida de las bodas, trabajabas además como vicealcaldesa en la isla de Fano en 2010. ¿Cómo gestionabas entonces los registros de matrimonio que llegaban a tu municipio? Pues estuve ahí con las parejas. Primero fue parejas de Alemania que querían casarse de aire libre, parejas homosexuales y también las parejas binacionales. Y hablando con las parejas me daba cuenta que aquí había un problema y podíamos hacer algo en Dinamarca. Claro, mucha gente opta por ir a Dinamarca porque en apariencia es más sencillo casarse allí. ¿Qué tipos de parejas recibís en tu gestoría de bodas? ¿Parejas con prisa? De todo, gente con prisa, gente que quieren casarse por la playa, gente que quieren escaparse, gente más mayores. Es la segunda vez quizá y no quieren iglesia y esas cosas y quieren ir a Copenhague para pasar el fin de semana. Marc. Hola, Lone, aquí Marc desde Berlín. ¿Podrías explicar cuál es exactamente la diferencia legislativa o de normas de Dinamarca respecto a España? ¿Por qué es más fácil casarse en Dinamarca que en España? Mucho más fácil. Yo he vivido en España también y cada vez que tenía que registrar algo tenía que presentar un acta de nacimiento, y de mis hijos también tenía que llamar a Dinamarca, sacar una acta nueva, ir por la embajada y ¡wow! Pasó mucho tiempo. Para empezar, no hace falta una acta de nacimiento en Dinamarca. Si una persona ha estado casado o casada anteriormente, sí que hay que presentar un acta de divorcio, pero los documentos no vencen. Y luego supongo que esas bodas o esos matrimonios hay que compulsarlos, hay que validarlos en los países, ¿o no? Claro que sí, pero en Wedding Island, por ejemplo, mandamos todo al Ministerio de Asuntos Exteriores para poner la apostilla de la Jaya, después la boda. Y la acta viene en español desde el principio, en alemán, en inglés, en francés. Así que no es nada complicado. Pero sí que aún hay leyes. Por ejemplo, si quieres registrar la boda en España, hay que hacerlo dentro, me parece, 5 meses. Porque los documentos siguen venciendo en España. ¿Te parece adecuada la comparación de Dinamarca con Las Vegas o es una exageración? Pues
Un poquito, pero nunca he estado por Las Vegas, pero me parece que se puede venir y arreglar todo en un día. En Dinamarca no. Hay que obtener una licencia para casarse antes de venir a Dinamarca para casarse. Es curioso porque nuestra productora Fernanda Fernández lanzó esta pregunta en sus grupos de WhatsApp. ¿Alguien se ha casado en Dinamarca? Y salieron 3 personas. Una de ellas es Ana, que tenía problemas para casarse en Alemania y se marchó a Dinamarca. Mi nombre es Ana María Arevalo Gosen, soy fotoperiodista venezolana y mi esposo Philip es alemán. Intentamos casarnos, nosotros nos casamos en el 2015, intentamos casarnos en Alemania y tuvimos un montón de trabas porque, bueno, pedían un montón de papeles, una burocracia muy fuerte, sobre todo unos papeles que en ese momento en Venezuela eran además costosísimos de sacar y ellos dijeron que ni siquiera eso era válido, que había un 0.000 con no sé cuánto por ciento de que Philip y yo, mi esposo que es de madre indonesa, con padre alemán, nació en Hannover, y yo venezolana con mi mamá mitad libanesa y mi papá súper criollito venezolano, que estuviésemos emparentados. Entonces, ahí ya como que tiramos un poco ya el esfuerzo. Y la misma señora que nos estaba atendiendo nos dijo, oye, ¿y por qué no se van para Dinamarca? En Dinamarca casarse es facilísimo. Y entonces ahí él y yo nos miramos, dijimos, bueno, Philip tenía un amigo, su esposa, que su esposa ahora, en su momento era su novia, era danesa. Y nada, como que conversando un día le preguntaron, mire, nos dijeron que casarse en Dinamarca era súper fácil, ¿cómo es eso y tal? Sí, casarse en Dinamarca es súper fácil y además mi papá es el alcalde de la isla de Langeland. Entonces, si ustedes quieren casarse, nosotros los recibimos allá y mi papá los casa. Y nosotros pensamos, esto es lo máximo, mejor plan. Y el 19 de diciembre del 2015, un día oscurísimo, a las 4 de la tarde, ya era de noche, hacía un frío horroroso. Pues con luces de bengala y todo, nos casaron en danés. Mi esposo y yo no entendimos nada. Y nada, súper felices. Súper felices hasta hoy. ¿Os encontráis, Lona, con muchas situaciones complejas de parejas de diferentes nacionalidades? Sí, me encanta la historia de Ana. Es que me encanta. Tengo muchas parejas que hablan español, pero es así. Y la gente que vienen, es que están cansados, es que han probado todo, han gastado tanto dinero, es que están en punto de dejarlo. Y es un trabajo súper feliz de poder ayudar a esas parejas. Vamos a escuchar otro testimonio, es el de Milena, que se casó en Copenhague. Bueno, mi nombre es Milena y trabajo como Project Manager. Soy originalmente de Argentina, pero vivo hace 13 años en Irlanda y cuento con un pasaporte italiano. Mi esposo es irlandés y bueno, cuando tomamos la decisión de casarnos, Irlanda tenía como un backlog muy largo porque había sido post-COVID y nosotros, por el trabajo de mi esposo, íbamos bastante seguido a Dinamarca y habíamos asistido ya a 2 bodas. Nosotros nos casamos en Copenhague, en el City Hall, pero puedes elegir opciones, si no recuerdo mal, alrededor de la ciudad. En nuestro caso elegimos el City Hall porque nos había gustado mucho el lugar. Es un edificio precioso con la habitación donde se realiza las bodas, muy, muy linda decorada y demás. En nuestro caso fue bastante fácil todo el proceso de aplicación al ser los 2 ciudadanos europeos. Y bueno, y fue así. La verdad que nuestra acta de matrimonio está en 3 idiomas, en danés, en alemán y en inglés. ¿Cómo lo ven todo esto los daneses? ¿No están un poco hartos de tanta gente de todo el mundo que va a casarse ahí? Porque esto, imagino que cuesta dinero también y es cuesta tiempo. Es decir, yo he leído que, por ejemplo, para un danés reservar un slot, ¿no? O un momento para casarse en el Ayuntamiento de Copenhague, cada vez resulta más difícil. ¿Cómo reaccionan los daneses a todo esto? Pues es claro que sí, que hay que
invertir en el turismo, pero en Copenhague le gustan esas parejas, saben que van a venir todos los años en el futuro para celebrar el aniversario. ¿Cómo se llama? ¿Aniversario? ¿Aniversario? Entonces, sí, le interesan tener este tipo de turismo. ¿Y qué ocurre con, por ejemplo, parejas homosexuales que no pueden casarse en su país de origen y se casan allí? Ese certificado solamente es válido en Dinamarca, entonces, ¿no? No, es válido en todos los países que acepten los homosexuales. Pero claro, si tú vienes de un país donde no está aceptado, no puedes traer tu acta de matrimonio a este país. Pero si te vas a Dinamarca para casarte y luego estás viviendo en España o Estados Unidos, no lo sé, donde no hay problemas, puedes vivir como pareja casada. Esto es lo que comenta Blanca, otra de nuestras parejas de turismo nupcial, digamos, que se encuentra, habla de las reticencias en los países de origen a la hora de validar el certificado de matrimonio. Hola, yo me llamo Blanca y soy española y mi pareja es Hjalte y es de Dinamarca. Hace, pues, ahora un año exactamente, decidimos que ya era momento de casarnos y entonces nos pusimos a investigar y al final pues decidimos casarnos en Dinamarca, principalmente por dos cosas. Una era que habíamos tenido una sobrina recién nacida y aparte que los trámites pues nada tienen que ver en un país y en otro. Entonces, bueno, es también curioso que en el proceso de Dinamarca, en este formulario, que la verdad es que fue muy fácil, las preguntas estaban un poco condicionadas a controlar claramente la inmigración en Dinamarca. O sea, preguntas como si nos habíamos conocido en persona, si el matrimonio era acordado y cosas así que, bueno, claramente quieren controlar la inmigración. Pues nosotros respondimos a las preguntas con nuestra realidad. Inmediatamente obtuvimos el certificado que nos permitía casarnos. Este testimonio es interesante porque Dinamarca es uno de los países europeos más restrictivos en políticas de inmigración. Me pregunto cómo conjuga esta apertura a que venga todo el mundo a casarse con estas políticas, con este rechazo o control muy estricto de la inmigración. ¿Cómo lo hace Dinamarca? Pues en Dinamarca tenemos las mismas reglas como en el resto de la Unión Europea y pues hay reglas y no se puede decir a una pareja que no pueden estar juntos si son una pareja de verdad. Pero es cierto, de casarse en Dinamarca no es para los tímidos. Hay que mostrar muchas fotografías personales para demostrar la relación. Y a veces me parece muy fuerte, pero entiendo las leyes también. Dinamarca no puede ser una puerta abierta para Europa, evidentemente. Ya, pero ahora con la inteligencia artificial, cualquier fotografía puede parecer real, ¿no? Pues tienen unos sistemas ahí con las autoridades y controlan todo. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Desde Esherp, en Dinamarca, nos ha atendido Lona Müller-Sigar, que es organizadora de bodas en Wedding Island, que por cierto, Lona, una boda, ¿cuánto me costaría una boda modesta? Así, con fuegos artificiales como mucho. Una boda modesta, como 500 coronas, como 500 euros. 500 euros. Bueno, pues la verdad es que comparado, pero ¿eso qué incluye? ¿No incluye más que lo que es el trámite en sí? ¿O incluye también el banquete, yo qué sé, la comida? No, sin comida, sin flores, pero vas a casarte en un sitio precioso. Una boda austera. Puedes pagar más por más servicios, por supuesto. Ya me imagino. Gracias por la conversación, Lona. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. I've been through years, too many blue years. Now I want New Year's every eve. Marriage is for old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old
Ser Podcast. Quelle calamité! Elle doit être malade. On m'a dit que sa peau cache une infirmité. Peut-être la pelade. Regardez cette allure. On ne peut distinguer ses mains de sa figure. Avec ses poils partout, ça me fait grand dégoût. Elle n'aura guère de chance de rencontrer le prince. Avant de l'embrasser, il faudra qu'il la rince. De la tête aux talons, sa peau doit être rancée. La vieille m'a dit sur l'heure. ¿Por qué has escogido esta música, Marc? Es una canción de una película francesa de Jacques Demy, Peau d'âne, piel de asno, creo, en castellano. La canción se titula Los insultos. Cada vez es más común, y en parte los medios supongo que tenemos cierta responsabilidad, es más común sentir que cuando se habla en la política todos los días se abre mucho espacio no para el diálogo sino para la violencia, y lo mismo pasa en varias zonas del mundo donde, a pesar de que hay normas internacionales que dictan los límites, por ejemplo, de las agresiones militares, parece que cada vez es más fácil saltárselos, y ambas cosas confluyen en el gobierno de Donald Trump. La manera en la que Trump está llevando a cabo su mandato, además de su gabinete, yo no sé cuál es la sensación tuya, Marc, desde Alemania. Cuando estábamos en Washington, yo creo que era impensable imaginarse lo que estamos viendo ahora en la Casa Blanca, ese nivel de groserías, ese desparpajo con el insulto, esa manera de insultar a los periodistas que hacen preguntas, y además todo ello siempre aplaudido por ese gabinete, esa cohorte que tiene Trump, que parece un gabinete de pelotas, básicamente, ¿no? Sí, Javier. Yo creo que hay que distinguir lo que dice Trump y lo que hace Trump, aunque a menudo ambas cosas están entrelazadas. De un lado, como dices, están estas groserías, estos insultos, estas amenazas. Y del otro, las violaciones de los derechos humanos, que a veces estas son consecuencia de las amenazas y no es fácil distinguirlas, y menos con Trump. Pero lo nuevo, con Trump y con su administración, creo, lo que la hace único o distinto de otros presidentes, como tú decías, de la época en la que estábamos en Estados Unidos, esta desinhibición en el lenguaje. Ya no es que solo no es que insulte, es que ni oculta eso, se ostenta, casi se exhibe sin ningún decoro. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días con los bombardeos de embarcaciones de supuestos narcotraficantes y la discusión sobre si Estados Unidos, y en concreto el ministro de la Guerra, Peter Hegseth, ha cometido crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra al ordenar la ejecución o el asesinato de supervivientes de un bombardeo a principios de septiembre en una de estas embarcaciones. Me da la impresión de que a Trump en realidad todo esto le da igual. Trump ha dado a entender que no hay problema para que se difundan los vídeos donde se muestran estos supuestos crímenes. Y él en realidad ya lo dijo en la campaña electoral, en una de sus frases más memorables. ¿Te acuerdas cuando dijo: yo salgo a la Quinta Avenida y disparo contra alguien y mi popularidad no bajará ni un punto? Y lo que ocurrió esta semana yo creo que es muy grave en todos los sentidos, pero no para el gobierno de Trump, ¿no? Ese vídeo publicado por el Washington Post, en el que parece que cuando se atacó una de esas narcolanchas había 2 supervivientes, y según el Post fue el mismo secretario de Defensa el que pronunció las palabras «matadlos a todos», y hubo un segundo ataque que seguramente, y eso es lo que analizaremos, contraviene todas las leyes internacionales sobre los conflictos bélicos. Para hablar sobre el lenguaje en un contexto de violencia política, nos atiende desde Valencia Beatriz Gallardo Pauls, que es catedrática de Lingüística en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, encantada de estar aquí. ¿En qué momento crees, Beatriz, que se aceptamos que los políticos digan groserías, como decía Marc, incluso con descaro y con ostentación de la propia grosería? Sí, todo esto son procesos. O sea, Trump, lo que ocurre es que ya en su primer mandato, pues digamos que riza el rizo, ¿no? Y asume, no sé, como un punto de culminativo, ¿no? Pero estos son procesos y vienen de lejos. Tiene que ver con algo que en sociolingüística se llama la democratización del discurso, y también tiene que ver con un contexto social diferente, ¿no? Marc Lilla, por ejemplo, que utiliza el término de dispensa, dice que una cosa es el pacto socialdemócrata o no sé cómo llamarlo, pero el pacto de la era Roosevelt, ¿no? Que asume un tipo de ciudadanía en la que
cualquier ciudadano asume que tiene una deuda con otro, pero con la época de Reagan es cuando todo empieza a cambiar, y tanto a nivel social como económico y también discursivo, claro que sí. Pero sí, te iba a preguntar, ¿no te parece que hay un salto cuántico en los últimos años? Si hace por supuesto. 6, 8 años, por ejemplo, un presidente de cualquier país hubiera llamado cerdita a una periodista, seguramente nos habríamos escandalizado y habríamos hablado de ello durante meses y le habríamos exigido que pidiera perdón. Ahora, sin embargo, Trump lo hace y es un día más en la oficina, ¿no? Claro, porque lo hemos naturalizado, porque, como decía, es un culmen, ¿no? Pero es un culmen de algo que se acumula. Por ejemplo, cuando se habla de los escándalos políticos, Thompson habla de una cosa que es el hartazgo de escándalo. Llega un momento que uno ya lo ha naturalizado y ya está. Esto tiene que ver con lo que yo llamo las retóricas desinhibidas. A ver, perdón por la autocita, pero yo en un libro que se llama Tiempos de hipérbole, en 2018, hablaba de, por un lado, las retóricas desinhibidas y, por otro lado, las retóricas de la peculiaridad, ¿no? Las que van a lo identitario. Y ahora hablo directamente de un discurso del odio propio de esas retóricas desinhibidas y de un discurso de falsa corrección política que tiene que ver con las retóricas de la peculiaridad. Sí, sí. Hay un odio omnipresente que enmascara la ausencia de discurso político, claro. Hola Beatriz, aquí Marc desde Berlín. Sí, hola Marc, encantada de saludarte. Igualmente. No, es interesante porque Trump, o los que siguen este discurso, porque son muchos los que ha dado ejemplo. Sí, esto es ¿no? internacional. Y es internacional, pero ellos pueden decir, yo al menos no soy hipócrita, no tengo el discurso al que estábamos acostumbrados en aquella otra época de, podemos decir, socialdemócrata, o de este consenso, de estas normas de comportamiento también, de comportamiento, pues en los que a veces el discurso político era aburrido, los políticos tenían un lenguaje muy acartonado, y ahora ellos dicen, no, yo soy sincero, soy transparente, digo lo que pienso. Pero eso es, le han dado la vuelta un poco a estos valores. Bueno, le han dado la vuelta a los valores, pero es que eso en realidad es una falacia. Es como cuando reclaman libertad de expresión para hacer actos que son contrarios a la libertad, ¿no? Quiere decir que no se trata de ser sincero, uno puede ser sincero y educado y puede ser descarnado y educado. De lo que están haciendo es enmascarar. A ver, esto es como el dedo y la luna, ¿no? Si uno se fija tanto en el lenguaje, tú decías hace un rato, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Bueno, pero la atención se va sobre todo a lo que dice. Y eso es lo que consiguen. Quiere decir que estos mismos días, no sé si ayer, no sé, jueves, viernes, no me acuerdo bien, pero el CEO de Palantir ha dicho, bueno, sería interesante que los crímenes de guerra fueran constitucionales porque sería bueno para el negocio, ¿no? El portavoz dijo, bueno, es que quizá estaban traficando y por eso nos los hemos cargado, tiene que ver con... Bueno, quizá hay armas de destrucción masiva. Sí. Y eso es 2003, no es 2025. Sí, la semilla estaba plantada hace mucho tiempo. Estaba muy plantada. Déjame que sume a la conversación, por esto que acabas de decir, a claro. Joana Brisqueta, que es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. Nos atiende desde Bilbao. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Puede ser que ese ataque contra esa narcolancha, esa manera de rematar a los supervivientes, contravenga a las leyes internacionales que rigen los conflictos bélicos y que, por tanto, el secretario de Defensa o secretario de Guerra, como se hace llamar, Pete Hegseth, sea considerado un criminal de guerra? Bueno, Javier, lo primero que habría que aclarar es que un crimen de guerra es una violación de las leyes de la guerra, es decir, de las leyes que se aplican en una situación de conflicto armado. En concreto, la violación de los convenios de Ginebra de 1949, fundamentalmente. Y a la vista de los datos, yo no creo que todavía nos hallemos en una situación de conflicto armado. Lo que ocurre es que, bueno, se habla, sobre todo en la prensa estadounidense, de la Comisión de Crímenes de Guerra, precisamente porque el secretario de Defensa nombró a su departamento o lo rebautizó con el nombre de Departamento de la Guerra, y entonces han acudido los periodistas en sus artículos en la prensa al manual de la guerra del Departamento de Defensa, precisamente publicado, actualizado en 2023, que sí dice que está prohibido atacar a los náufragos o a los supervivientes, ¿no? En una situación de hostilidad como la que
nos hallamos. Pero yo no diría que esto es un crimen de guerra, es otra cosa que también está regulada en el derecho internacional, que se llaman ejecuciones extrajudiciales, es decir, situaciones en las que hay un mandato de ejecutar a alguien sin un mandato judicial previo, que son una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Hola, buenos días, Joana, desde Berlín, Marc. ¿Y estos supuestos crímenes quién debería juzgarlos o investigarlos? ¿Tribunales americanos, tribunales internacionales? Bueno, para que los juzgaran tribunales americanos se tendría que iniciar dentro del Estado de Estados Unidos un proceso judicial. Se tendría que operar, ¿no? una llamada a la Fiscalía o a los tribunales internos. En el ámbito internacional cabe la posibilidad de que el propio Estado de Venezuela fuera ante un comité, que es el Comité de Derechos Humanos, que también es un órgano de Naciones Unidas que vela por la aplicación en este caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece la prohibición de la privación arbitraria de la vida. Por tanto, sí que hay un comité de derechos humanos que no es un órgano judicial per se, es un órgano, digamos, cuasi judicial, porque no dicta sentencias, dicta lo que se llama dictámenes, y en el ámbito internacional creo que sería la vía a la que podría acudir Venezuela en este caso. Cuando se dice que la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, podría entrar a considerar estos hechos, pues yo lo veo imposible. Primero, la Corte Penal Internacional no sería competente porque Estados Unidos no es parte en el Estatuto de Roma, en este tratado internacional que constituye la Corte Penal Internacional y que juzga los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Y el otro caso sería, o la otra posibilidad, de la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya, pero que en este caso juzga situaciones conflictivas o controversias jurídicas entre Estados. Tendría que darse el caso de que el Estado venezolano presentara una demanda contra el Estado estadounidense y los dos aceptaran la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Sí, una pregunta quizá para las dos, para Beatriz y Joana, pero hablando de la palabra guerra y de lo que significa. Claro, Trump habla de guerra contra el narco, pero antes se habló también de guerra contra el terrorismo. ¿Cómo influye el uso de estas palabras, de estos términos, luego en lo que ocurre, el hecho de que ahora se esté debatiendo si hay crímenes de guerra? Beatriz. Bueno, me estaba acordando de cuando estalla el conflicto de Ucrania, la invasión rusa, y Putin prohíbe mencionar la palabra guerra en 2022, pero lo prohíbe hasta el punto de que hay sanciones económicas de varios miles de euros para los periodistas que utilicen la palabra guerra, ¿no? Pero eso tiene que ver con esta mala interpretación generalizada de cómo funciona el lenguaje, ¿no? Es lo que se llama la falacia de performatividad, y cuya máxima expresión es esa falacia de que lo que no se nombra no existe, porque todos sabemos, además en aquellos días iniciales todos los mandatarios europeos enfatizaban la palabra guerra, ¿no? O sea que es una especie de traslado al discurso de las hostilidades. Pero bueno, imagino que, Joana, en el ámbito jurídico sí que hay una consecuencia obvia de que algo sea guerra o no lo sea, nos lo acaba de explicar, pero en el ámbito estrictamente discursivo, pues por mucho que no lo quieras llamar guerra, todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, el discurso de Trump, cuando dice guerra contra el terrorismo o guerra contra el narcotráfico, en realidad está buscando una justificación al uso de la fuerza. Claro. No es una guerra contra los que trafican con droga, que no sería, digamos, tan fuerte, ¿no?, desde el punto de vista de su justificación. O sea, que aquí de alguna manera se está buscando un apoyo legal en el ámbito del derecho internacional, porque es verdad que sí se puede luchar contra el terrorismo, solo que no de esta manera, y sí que hay que luchar contra el narcotráfico.
Por tanto, en este sentido, yo creo que no están utilizadas las palabras de manera no deliberada, sino que están utilizadas con el ánimo, con el afán de poder protegerse desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, también yo destacaría que Trump tiene la habilidad de crear problemas y luego resolverlos rápidamente. Es decir, este juego del lenguaje nos lleva a estar casi tomando el pulso de la política internacional y de los conceptos jurídicos cada 3 minutos o cada 3 días, ¿no? Dice que va a imponer unilateralmente tarifas, que también desde el punto de vista del derecho internacional es una violación de las normas del comercio internacional, pero luego se olvida la comunidad internacional, incluso él, del problema que ha creado, ¿no? O va a expulsar a todos los somalíes o a todos los afganos de Estados Unidos y luego desaparece la noticia. Pero siempre busca esa excusa o esa base jurídica aparente. Lo que pasa es que con una medida siempre excesiva y banalizando el lenguaje, como decía Beatriz. A ver, yo no creo que resuelva los problemas en ese sentido que acabas de decir, Joana. Yo creo que simplemente los cierra y precisamente en términos discursivos eso es lo que se llama desconexión moral. Es decir, son argumentos que, ojo, lo hace Trump, pero lo hacemos cualquiera. O sea, cualquiera de nosotros, cuando hace algo que sabe que no está bien, pues busca excusas, ¿no? Excusas normalmente de mal pagador. Pero atribuir a la lucha contra el narcotráfico los ataques a Maduro mientras perdona a Orlando, ¿no? Por ejemplo, pues no es más que son falacias de datos insuficientes, de falsa causa, si queréis, pero el tema de Maduro no tiene que ver con las drogas. La congresista republicana Salazar salió ayer diciendo, o anteayer, bueno, estos días, no me acuerdo exactamente, pero salió diciendo que tenemos que ir a Venezuela, esto va a ser un festín para las petrolíferas americanas. Es decir, todo esto son enmascaramientos, ¿no? Es como cuando se autodenomina el gran pacificador, ¿vale? El acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo tiene que ver con las tierras raras, ¿no? Exactamente como hizo con Zelensky en Ucrania, ¿no? O sea que todo esto son, disfraces, ¿no? Disfraces argumentativos y narrativos también para ocultar la verdadera política. Sí, efectivamente, la lucha es contra el chavismo y contra la relación, y contra Cuba, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que a él no le importa. Hay que tener en cuenta que es el segundo mandato de la administración Trump. Y en el segundo mandato de los presidentes de Estados Unidos normalmente buscan dejar un legado en la política internacional. No buscan votos ni buscan un tercer mandato, aunque en este caso es verdad que hay muchos Trumps, ¿no? Familiares que están por ahí. Entonces, yo diría que, bueno, además se da la paradoja de que precisamente quien le arrebató el Premio Nobel de la Paz fue Corina Machado, que es la opositora al régimen de Maduro. Entonces, bueno, yo diría que el trumpismo es una especie de régimen amorfo, que no tiene una estructura sólida desde el punto de vista del derecho y que nos tenemos que mover ahí hasta que termine su mandato y defender que cualquier acción de un Estado tiene unos límites que son el derecho internacional y además que esos límites del derecho internacional también representan implícitamente un código moral aplicable a toda la humanidad que de alguna manera nos dignifica como civilización. Falta saber si el final del trumpismo traerá una vuelta a la normalidad institucional y legal o si el daño creado es un daño que ya está aquí para quedarse. Nos han atendido desde Valencia Beatriz Gallardo Pauls, que es catedrática de Lingüística en la Universidad de Valencia, y desde Bilbao, Joana Abrisqueta, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Deusto. Beatriz, Joana, gracias por la conversación. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, gracias. Lo cierto, Marc, es que las ruedas de prensa de Trump, como ha ocurrido esta semana, se han convertido ya en un espectáculo en sí mismo y es que se contemplan como miras un accidente de carretera, ¿no? Que no puedes quitar la mirada. Esto es lo mismo, no sabes cuántos improperios va a pronunciar, a cuánta gente va a insultar y cuántas barbaridades va a decir, pero al día siguiente la vida sigue.
Sí, tiene este talento, y hay que reconocérselo, inmenso, de dejarte pegado a la pantalla. Esto ya lo tenía en la campaña y fue una de las claves, yo creo, de su victoria ya en el 2016 y la verdad es que no lo ha perdido. Él lo sabe además. Marc Bassetts desde Alemania, hasta la semana que viene. Gracias, Javier. Es haben die paar Herren so viel schon umgebracht. Statt dass sie euch zerbrechen, zerbrecht jetzt ihre Macht. Ach, Deutschland, deine Mörder. Es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen. Was gehst du denn mit denen? Weißt doch, was dir blüht. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.